CCHTV presenta PILA, proyecto de impulso a la orientación vocacional y el aprovechamiento académico. Hoy, en Las Tripas de mi Carrera, hablaremos sobre una licenciatura que desconfía e indaga en la realidad, la licenciatura en Historia. Acompáñanos a destripar esta carrera. Las Tripas de mi Carrera. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a una emisión más de Las Tripas de mi Carrera. No se olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales como Proyecto Pila. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos la oportunidad de platicar con una carrera bastante importante dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Es la licenciatura en Historia. Y como primera pregunta tenemos ¿qué se hace en esta carrera? Rebeca, ¿tú qué piensas? Yo creo que en la carrera de Historia lo que nos dedicamos principalmente es a leer y escribir mucho. Sabemos de muchas cosas y creo que el enfoque principal es generar un pensamiento crítico y eso no significa que nos volvamos como enciclopedias y que cada vez que te preguntan, ¿y sabes qué pasó el 2 de diciembre de 1914? Algunos lo sabrán, otros no. Más bien lo que aprendemos es a criticar las fuentes, a comentar textos, a analizar eso y pues sí todas las herramientas para poder acercarnos a distintos momentos en el tiempo. Víctor, ¿y en qué planteles de la UNAM se puede estudiar historia? Sí, se puede estudiar en CU y en el FES-Acatlán. También están las opciones abierta y a distancia. Principalmente creo en CU. Wow, pues realmente hay mucha diversidad en la forma en la que se puede estudiar historia. Y justo me surge la pregunta, Laura, ¿cuáles son esas diferencias entre todas estas formas de estudiarla? Sí, hay una importante diferencia en el plan de estudios de Filosofía y Letras y de FES-Acatlán, porque en Filosofía y Letras priorizamos muchísimo la historiografía, ¿no? Llevamos a lo largo de 4 semestres tanto Historiografía de México como Historiografía Universal, y pero tenemos la libertad de escoger las optativas desde primer semestre de temas históricos, ¿no? Son optativas que tenemos que cubrir de forma obligatoria, pero tenemos la libertad de escogerlas desde el primer semestre. En comparación con FES-Acatlán, que ellos desde primer semestre tienen que cubrir esos temas históricos y me parece que no hay tanta historiografía. O sea, se envuelven más en los temas que en la historiografía y a partir del sexto semestre ellos empiezan a inclinarse, depende de sus intereses, ya tienen como grupos específicos para empezar a especializarse. Rebeca, ¿y qué conocimientos, cualidades, habilidades, aptitudes se necesitan tener para ingresar? Recuerdo que al inicio comentabas que es muy importante leer y escribir dentro de la carrera, pero además de eso, ¿qué otras cosas se necesitan? Pues principalmente que te guste la historia, o sea, y puede sonar un poco repetitivo, pero es lo que vas a estar leyendo todo el tiempo. Vas a leer sobre cómo se ha escrito la historia, vas a leer teoría de la historia, vas a leer filosofía de la historia, entonces también pensar en que tienes que ser alguien que le guste ir a los museos, ir a las zonas arqueológicas, tratar de conocer pues muchas cosas de la ciudad, por ejemplo, hay una corriente de la historia urbana, también se puede uno ir metiendo un poco en la historia del arte, o sea, desde historia de la comida, historia de las emociones, hay muchas posibilidades, pero pues sí, te tiene que gustar el acercamiento al pasado, ¿no? Y no idealizarlo también, por eso, como decía también al inicio, el análisis y pensamiento crítico va a ser muy importante. Rebeca dijo algo muy importante, el gusto por la historia. Yo llegué a estudiar historia principalmente por mi gusto, pero ese gusto no fue, digamos, por el gusto de los museos, por el teatro, por el cine, sino por los videojuegos. Me gustaba mucho, por ejemplo, Age of Empires, y actualmente hay una serie de videojuegos que retratan cuestiones históricas, por ejemplo, Assassin's Creed, God of War, me parece. Digamos, actualmente
se desarrolla mucho la historia en los medios cinematográficos o audiovisuales. Eso a mí me parece que es una forma de tener interés por la historia. Digamos, si yo llegué a la historia fue primero por mi interés a los videojuegos históricos y ya una vez llegando a la facultad, ese interés, esa chispa que yo tenía, se volvió en un interés intelectual y académico. Y es algo de lo cual no me arrepiento de nada. Qué interesante lo que nos compartes, Víctor, esto de tu experiencia y esta chispa, ¿no? Hablas de una chispa que es importante reconocer cuando sucede, ¿no? Y bueno, una pregunta quizás un poco más formal, pero igual de importante, es ¿qué se necesita para ingresar? ¿Qué trámites hay que hacer? Pues sí, prácticamente cómo entramos a historia. Sí, hay dos formas de entrar a historia. Una por pase reglamentado y la otra opción que yo hice fue a través del examen. Recuerdo que esa vez solamente le pedí dinero a mi padre para hacer el examen. Acudí al examen muy nervioso. ¿Por qué? Porque en cierta manera me juzgaba mi ingreso a la universidad verdaderamente. Contesté lo mejor que pude. Recuerdo que me pidieron como 91 aciertos y ya. Después de eso, afortunadamente ingresé a la universidad y solamente era cuestión de ir y entregar papeles en Avenida del Imán. Quizás yo solo agregaría algo a lo que nos estaba comentando Víctor, que es en el pase, para pedir el pase reglamentado, que es la opción que yo elegí cuando entré hace algunos años, tienes de preferencia que venir de un área de humanidades, ciencias sociales y tener un promedio que va variando dependiendo del año para solicitar historia como primera opción. Historia, desafortunadamente o afortunadamente, no aparece como segunda. Entonces, pues, para quienes sean los valientes que elijan esta maravillosa carrera, ese es el proceso. Bueno, y ya que estamos hablando de ingresar, de hacer toda esta travesía, también me pongo a pensar en esto que se ha cuestionado durante ya varios años, que es la presencia equitativa entre hombres y mujeres. Y pues me gustaría preguntarte, Laura, ¿cómo es esta presencia de las mujeres en historia? Se piensa que, por ejemplo, en carreras científicas, que es muchísimo menor que la de los hombres, pero en historia, ¿cómo se está viviendo? Sí, pues yo considero que la mayoría de las personas que estudiamos historia somos mujeres, ¿no? Ciertamente no hay como gran distinción, se va nivelando un poco, pero sí pesa más la presencia de las mujeres que los hombres. Quizá nada más para añadir un poco más a lo que contestaba Laura, creo que como que la imagen de historia hacia el exterior es mucho más hacia las mujeres, ¿no? Piensas, o en mi experiencia fueron maestras las que me daban historia. Entonces, hacia afuera, pues somos más mujeres, en números, en la universidad somos más, pero ya cuando estás en la carrera es interesante que el desempeño de la historia en México, o quienes han publicado más, o los grandes padres de la historia, son hombres, ¿no? O sea, Edmundo Gorman es quizá el más citado, conocido internacionalmente. Es interesante, y a las mujeres luego nos dejan en una construcción de la musa Clio, que es la musa de la historia. Gracias a ambas por sus respuestas. Creo que es muy importante cuestionarlo y me parece, bueno, no quiero no mencionarlo, pero tu idea de nuestras maestras de historia, pero que realmente en la academia, en la profesionalización, se le da más importancia a los hombres investigadores, pues también es algo que no hay que dejar de pensar, ¿no? Igual me vuelvo como a ir a otro lugar, pero la siguiente pregunta es si hay algo en particular que se deba saber de esta carrera. Víctor, te la hago a ti, sobre todo pensando en las inversiones económicas o qué actividades se realizan o cuánto tiempo de nuestros días requiere estudiar historia. Sí, la cuestión monetaria siempre es importante. Yo me acuerdo en mis días en el que estudié la licenciatura, gastaba como 200 pesos en copias. Ya actualmente eso es cosa del pasado. Pero si es necesario, por ejemplo, tener una computadora
un celular, conexión a internet. ¿Por qué? Porque ya todas las lecturas vienen en PDF. En cuanto al tiempo, yo recuerdo que gastaba más o menos como 6 horas diarias para estar leyendo los textos que tenía que leer. Quizá porque era un poco ñoño, pero tenía compañeros, recuerdo, que sí podían trabajar y estudiar a la vez, lo cual era una gran ayuda para ellos, principalmente por la cuestión económica. Bueno, quisiera añadir un poco al comentario de Víctor respecto a las labores que tenemos, ¿no? Porque se piensa a veces que estamos como ratones de biblioteca, encerrados, leyendo y esas cosas, y pues nuestra carrera va más allá, ¿no? También visitamos museos, también visitamos iglesias, porque pues estudiamos arte, estudiamos literatura, y creo que pues es importante tener presente la experiencia de salir de los archivos, que también es una experiencia muy bonita porque vas a otros lugares y conoces tus fuentes, las conoces. Creo que a veces no puedes palparlas, pero es importante tenerlas presentes y que salimos de esa zona de confort, que son las bibliotecas. Qué bueno que menciones este contraste que hay, o bueno, este equilibrio que hay en historia entre lo teórico y lo práctico, que a mí me parece que siempre están como conectándose, ¿no? O sea, lo teórico no es solamente como pasividad y lo práctico no siempre también es como acción. Y eso creo que historia lo tiene muy pendiente, ¿no? Ese equilibrar esos dos aspectos. Y bueno, otra pregunta que hay es ¿cuánto dura esta carrera? ¿Cuántos semestres? ¿Cuántos años? ¿Cómo es? La duración oficial de la carrera es de 8 semestres, pero tenemos 2 semestres extras para cubrir materias si es que en algún punto no pudiste acreditarlas y esas cosas. Entonces, creo que es un punto bastante accesible, sobre todo por cuestiones que, pues no sé, situaciones cotidianas que te pueden surgir. Y también, bueno, creo que es algo que cualquier carrera en la UNAM lo tiene, pero es importante mencionar, tenemos la posibilidad de solicitar baja temporal por ciertos semestres y esos semestres no te los cuentan dentro de tu periodo de carrera. Entonces, 8 semestres más 2 extras. Y Víctor, ya terminamos nuestros 8 semestres, o quizás más. Ya acreditamos todas nuestras materias. ¿Qué se necesita para titularse? Se necesita hacer un trabajo de titulación. Afortunadamente, podemos hacer distintos trabajos de titulación. Una tesis, una tesina, informes académicos, catálogos de archivos. Además de eso, para egresar, necesitamos hacer un servicio social, también hacer un examen de un idioma extranjero y finalmente hacer un examen profesional. Rebeca, y hay una pregunta que es bastante constante y está bastante presente a la hora de decidir qué estudiar, que es después en qué puedo trabajar. Entonces, al haberse titulado de historia, ¿cuál es el campo laboral o qué se puede hacer saliendo? Pues la mayoría de las personas se van a dedicar a ser profesores, ser docentes de historia. Muchos otros se desempeñarán como investigadores profesionalmente en algún instituto de la UNAM, en el Instituto Mora, en el Colegio de México. Hay otras instituciones que también se dedican al estudio de la historia. Y otro gran grupo se va a dedicar a trabajar en editoriales. Somos también los propios historiadores los que generamos los contenidos de los libros de historia que consumimos también todos en la secundaria, en la prepa. Y bueno, no solo contenidos escritos, también en las editoriales muchas veces se acercan a los historiadores para que hagan la iconografía, es decir, las imágenes que acompañen a los libros de español, los libros de matemáticas, que no solo son números, ¿no? Eso en el mundo editorial, también en los museos, en el área de divulgación, en el área de investigación o de servicios educativos. También en los archivos, como parte de los equipos de catalogación, de investigación. Y bueno, mucha gente también empieza a emprender y ponen sus compañías para dar guías. Esta idea de los recorridos también es muy importante.
no solo a las zonas arqueológicas o las rutas coloniales, sino también hay un interés por la cultura popular, un interés por conocer los mercados, la arquitectura moderna, estas cosas que el reconocimiento que en las ciudades se mezclan muchos tiempos, va a ser el historiador quien pues esté más capacitado para hacer ver esas mezclas. Creo que hay muchas posibilidades más allá de si estudias historia vas a ser maestro, pero tampoco tiene nada de malo, es muy gratificante ser maestro y pues a todos los niveles, ¿no? Bueno, secundaria, prepa, en la universidad y más allá. Ya estamos en nuestra penúltima pregunta, que es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer, porque creo que es importante reflexionar esos años, esos 4 o 5 años que estamos en la universidad, que creo que de repente se nos olvida hacerlo, ¿hay algo que a ustedes les haya sorprendido de haber estudiado historia? Algo que de verdad no se esperaban y apareció en ustedes y que ahora es importante que lo mencionen, que lo recuerden. Algo que no me esperaba de estudiar historia era tantas cosas que aprendí y que he aprendido y que sigo aprendiendo. Me permitió estudiar historia, comprender distintos puntos de vista, conocer distintas personas, conocer distintas formas de vivir la vida. Al final de cuentas pienso que estudiar historia fue un antes y un después para mí. Digamos, el Víctor que llegó a la licenciatura el primer día no es el mismo Víctor que salió cuando acabó sus créditos. Es por eso que estoy muy agradecido de haber estudiado historia. La verdad es que yo entré sin expectativas a la carrera. Yo escogí la carrera 5 minutos antes porque el último año de mi preparatoria tuve un profesor que me inspiró muchísimo, ¿no? Entonces yo dije, hay que estudiar eso porque quisiera ser como él, ¿no? Pero, pues no sé, creo que tenemos tanto los que queremos estudiar, o bueno, los que no conocemos tanto la carrera como las personas desde afuera, que estudiar historia es como nombres, fechas y ese tipo de cosas, y realmente cuando entré dije, wow, ¿no? Un poco como lo que decía Víctor, empiezas a comprender desde otros puntos de vista, empiezas a visualizar desde otros ángulos y sobre todo algo que me gustó mucho es esa agudeza que tenemos para dudar y desconfiar y querer empezar a indagar por otros lados, ¿no? Es como, estoy viendo esto, pero ¿qué está pasando aquí? Que me falta algo. Entonces, creo que es eso. Yo lo que no me esperaba de estudiar historia, pues, bueno, en mi caso, que iba a haber tanto énfasis en la manera en la que se ha escrito historia históricamente, por ahí se mencionaba la palabra historiografía, eso es, y creo que eso me sorprendió, o sea, pensé que iba a ser todo contenido de así fueron los romanos y así pasa la Revolución Francesa y así pasa tal, pero también como la apertura de las perspectivas en las que se puede trabajar un hecho, un evento, una revolución. O sea, podemos acercarnos a la Revolución Mexicana y estudiarlo desde sus imágenes fotográficas, desde las películas o desde los hechos políticos, que es como nos las enseñan tradicionalmente, pero también hay otras perspectivas como cómo olía la revolución, cuál era el papel de las mujeres, la diversidad sexual también en la revolución, o sea, con Petro, con Amelio. Hay como demasiadas maneras y eso creo que es lo emocionante, ¿no? No te tienes que casar con la historia política o social. Por mi parte, yo entré queriendo historia del arte. En algún momento dije, no, voy a estudiar los tzotziles y México nación multicultural. Y después regresé a la historia del arte mexicano, pero creo que es eso, como un gran recorrido y que puedes ir cambiando todo el tiempo. Muchas gracias a las tres que nos compartieron sus recuerdos, sus experiencias, sus perspectivas, que creo que son muy importantes. Yo me llevo algunas palabras e ideas que creo que son importantes mencionarlas, que es esto del pensamiento crítico, un aprendizaje continuo,
diversas perspectivas, apertura al cambio, pero también me gustó mucho lo que tú dijiste de desconfiar. Creo que eso a mí me remite como a una acción muy concreta, ¿no? O sea, a un camino muy concreto, que yo me quedo con esta idea de la historia, que es poner en crisis y en duda lo que nos dicen que es como, pues sí, ¿no? La historia, la realidad, la verdad. Y para cerrar, quiero hacerles la pregunta, sobre todo para un poco responder o atender a quienes nos están viendo en este momento, es ¿qué les dirían o qué le dirían a alguien que está a punto de tomar esta decisión? Me acuerdo, Víctor, que tú decías esto de jugarse el futuro, ¿no? ¿Qué le dirían a estas personas que nos están viendo en este momento? Yo diría que confiaran en las decisiones que tomen. Que si quieren ser historiadores, lo hagan adelante. Porque al final es lo que ustedes quieren. Y si es su sueño, como fue mi caso, pues adelante. Eso es su vida. Disfrútenla. Sí, comparto un poco la idea de Víctor. Si es una decisión que ellos quieren tomar con el corazón, que lo hagan, ¿no? Que no se limiten a pensar un poco como lo que mencionaba Rebeca. No solamente va a haber historia política, va a haber muchas perspectivas para estudiar la historia. Y si hay algo, porque en la vida todo es historiable, si hay algo que les apasiona y se puede estudiar por medio de la historia, adelante. Yo me estaba acordando ahorita de esa frase de no me gustan las matemáticas, me voy a ser historiador o humanista, y creo que no hay nada más equivocado. Más bien es pensar en lo que te gusta. Si te gusta la política, claro que vas a entender o vas a tener muchos más argumentos para discutir sobre la reforma del INE. Si te pones a estudiar qué pasaba en el siglo XIX con las votaciones, con las presidencias, vas a entender mucho más del complejo Chapultepec de Orozco con pues, esa idea desarrollista de la creación de proyectos urbanos enormes como Ciudad Universitaria, que ahorita es en donde estamos, o pues muchísimas cosas de nuestro presente. La historia lo que te da son argumentos, son algún tipo de, pues sí, de pensamiento crítico que te ayuda a entenderlo mejor, ¿no? A partir de que nos acercamos al pasado, que hacemos preguntas, y tampoco pensar que es justo la verdad, sino que puede haber muchísimas verdades. Y pues creo que a lo que yo me diría, a mí yo que estaba metiendo el pase reglamentado hace algunos ayeres, es que pues le va a gustar, que no tenga miedo, y bueno, a todos los que están viendo, que sí hay trabajo, que sí hay muchas maneras también de desempeñarse como historiador y que te dan muchas herramientas para enfrentarte pues a la realidad que nos está tocando vivir. Eso ha sido todo por esta emisión. Me parece que fue una sesión muy enriquecedora, pero también muy emotiva, pienso. Y pues les agradezco muchísimo, Rebeca, Víctor, Laura, por compartirnos todo lo que nos compartieron hoy, por venir, por su tiempo. Muchas gracias por estar acá. Y recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales y suscribirse al canal de YouTube de Proyecto Pila. Déjenos en los comentarios qué piensan sobre la historia, cuál es su papel en la sociedad y si les emocionaría estudiar historia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.